A ver, vamos a arrancar. O sea, qué importante es este tema, porque, a ver, hermanos, nuestra responsabilidad como papás es muy fuerte. Entonces, creo que es importantísimo de que como padres sepamos lo que dice la Escritura acerca de cómo crear nuestros hijos. Para eso voy a decir que voy a dejar que mi esposa empiece y luego yo voy a continuar. Listo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces 13, ¿ya? Vamos a leer a partir del versículo número 8. Jueces en 13 empieza a contarnos la historia de Manoa. A ver, Manoa estaba casado, tenía su mujer y ella era estéril, no podía tener hijos, ¿ya? Entonces ella le pide a Dios, ¿no? Querer poder tener descendencia, ¿no? Entonces dice que viene un ángel del Señor y se le presenta y le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Entonces él va corriendo donde su esposa y le dice, un ángel del Señor se me ha presentado y me ha dicho que vamos a ser padres, ¿no? Entonces Manoa, vamos a Jueces 13:8, dice, entonces Manoa dijo al Señor en oración, yo te ruego, Señor, que envíes otra vez ese hombre a nosotros para que nos diga qué debemos hacer con el niño que va a nacer. Dios respondió a la petición de Manoa y su ángel se apareció otra vez a la mujer. Cuando estaba en el campo, como Manoa no estaba allí, ella fue corriendo a decirle, oye, el hombre que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó y fue con ella a donde estaba el hombre, al cual dijo, ¿eres tú el que habló con mi mujer el otro día? Aquel hombre contestó, sí, yo soy. Entonces Manoa le dijo, cuando se cumpla lo que nos has dicho, ¿cómo debemos de criar al niño? ¿Qué tendremos que hacer con él? Otra vez. Entonces Manoa le dijo, cuando se cumpla lo que nos has dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tendremos que hacer con él? ¿Sí? Entonces, si vemos en esta historia, ellos esperaban tener un hijo, ¿verdad? Y Manoa quería saber qué debía hacer con ese hijo que Dios le estaba mandando. Pero dígame nosotros, seamos sinceros, ¿cuánto de nosotros le hemos preguntado a Dios acerca de cómo debemos de criar al hijo que Él nos envió? ¿Cuántos? Muy pocos, ¿verdad? O de repente nunca lo hemos hecho. Entonces, como decía mi esposo, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en la vida de nuestros hijos, porque nosotros estamos educando la futura generación de este mundo, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, vemos mucha violencia, mucha delincuencia, ¿sí? En nuestro país. Y a veces pensamos que el cambio está de repente en una persona, pero en realidad el cambio empieza por nosotros mismos y en este caso al educar a la nueva generación, a nuestros hijos. Y esta responsabilidad es algo que nosotros que tenemos que tomar como prioridad en nuestra vida. Hoy en día es muy lamentable que a veces los papás, las mamitas están más preocupados por dejarles una herencia física que una herencia espiritual en la vida de sus hijos, ¿sí? La última vez que estuvimos en sesión atendimos a una pareja y ellos nos hablaban acerca de la casa, acerca del carro, ¿verdad? Acerca de los detalles de la casa, que se gastaba mucho dinero. Y cuando nosotros les preguntamos acerca de sus hijos, ellos dijeron, sí, les vamos a dejar una buena casa, ¿no? Porque para eso estamos trabajando. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? Ellos no estaban dispuestos a trabajar como pareja para dejarles una herencia verdadera. No estaban dispuestos a venir y a educarse para saber cómo educarlos a ellos, para que ellos puedan realmente primero en su vida tener a Dios y así tener el éxito asegurado. Entonces ellos están pensando más en dejarles una herencia física que una herencia espiritual, ¿sí? Y lamentablemente muchos de nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque repetimos patrones, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Educamos como fuimos educados por mamá y papá. Todos sabemos que la intención de una madre y de un padre no es mala, ¿verdad? ¿Alguno educa por odio aquí a sus hijos? No. Nosotros queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por educar a nuestros hijos, ¿sí? Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo.
Y lo que el día de hoy queremos indicarles es que la base fundamental para criar a un hijo de éxito la encontramos en Dios y en su palabra. Y educar, hermanos, a nuestros hijos, a ver, ¿cuántos tienen más de un hijo? Ya. Se han dado cuenta que no son iguales, ¿verdad? Entonces, y el error que cometemos es que queremos educar a nuestros hijos de la misma forma. No digo que los principios no se apliquen de la misma forma, pero hablo de que cada uno tiene dones y talentos muy distintos. Entonces tú tienes que saber cuáles son sus rasgos de personalidad, no digo personalidad o rasgos de personalidad, para que lo puedas ayudar a crecer. Por ejemplo, yo no me parezco a mi hermana. Bueno, físicamente dicen que sí, ¿no? Pero normalmente nuestra forma de ser son muy distintas. Y de mi hermano es totalmente distinto, ¿no? Y mi mamá y mi papá recuerdo que nos querían instruir de la misma forma. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mi hermano no le gusta el fútbol, ¿ya? Pero yo era un apasionado del deporte, aunque no parezca, así he sido, hermanos. Por mucho tiempo, los que no sepan, yo jugué en el Sporting Cristal hasta los 18 años. He competido a nivel regional en atletismo, he ganado, también competí a nivel de ajedrez, he competido en muchos deportes, hemos salido campeones, donde mi esposa me conoció y me dijo, este es un campeón, hemos sido campeones en básquet, a pesar de que no parezca mi altura, pero yo jugaba muy bien, jugaba, les digo, hasta que, como la excusa, hasta que se lesionó la rodilla, no fue la rodilla, ¿no? Sino que hubo prioridades, vino la música, otras cositas así, comenzamos a viajar con la banda. Pero mi papá quería que a todos nos guste el fútbol. A mi hermano, a mi papá como que le decía, tú eres de la U, tú eres del Cristal, ¿no? Y había siempre ello, pero al final, hermanos, teníamos dones tan distintos que al fin y al cabo nos puede frustrar a algunos de que tú quieras que sea algo cuando en realidad eso no es. Entonces hay que entrar a la palabra de Dios y tener mucha sabiduría, porque cosas que no estemos haciendo correctas pueden llegar a lastimar el corazón de nuestros hijos. Por eso, como bien ha dicho mi esposa, la crianza, criar a nuestros hijos tiene una gran responsabilidad. Pues la Biblia dice que nosotros como padres somos como un arquero y nuestros hijos son como flechas. Hermanos, escúcheme por favor, solo tenemos una sola oportunidad para lanzar la flecha, o sea, para lanzar a nuestros hijos a un buen destino. Si la fregamos, hermano, van a terminar haciendo cosas malas. Y ¿saben qué, hermanos? Una de las noticias que me llamó la atención y me interesó mucho fue, no sé cuántos escucharon esta noticia de esta niña de 9 años que se suicidó hace poco en la ciudad de Arequipa. ¿La escucharon o no? Bueno, si no te las cuento, pero me encantó el título, pero el desarrollo de la historia fue bastante triste porque el título era una niña, un celular y una tragedia. Así, a empezar el título así, una niña, un celular y una tragedia. Entonces, ¿qué pasó? Esa niña paraba mucho tiempo con el celular, es lo que se cuenta, ¿no? Entonces, el padre llega más o menos 4 de la tarde, la sigue viendo con el celular y lo que hace es, la chica no quiero decir, agarra el celular, lo lanza, lo destruye, le dice, ya me tienes sarda todo el rato, hacer juego. Después el padre se va y cuando regresa, hermanos, la niña se había ahorcado. Entonces los peritos que hicieron ver si realmente fue un suicidio o realmente el padre había tenido algo que ver. Pero bueno, había salido de que la niña sí se había frustrado. Pero en las investigaciones, no sé cuánto tiempo habrá tenido esto, pero la niña cuando dibujaba tenía una frustración, un daño emocional, una sensación de odio. La noticia nunca mencionó a la mamá, no sabemos si la mamá vivía, no vivía, ¿ya? Pero así concluye la noticia. Por favor, padres, no le den celulares a sus hijos. Entonces yo me quedé un poquito con razón que estamos fregados, dije, ¿no? Porque esa no debería ser la conclusión, hermanos. La conclusión decía, padres, no te dejes reemplazar por un celular. La niña estaba pidiendo auxilio emocionalmente porque nosotros no estábamos conectados o este papá no estaba conectado con su hija. ¿Y cuántas veces nuestros hijos quieren tener esa conexión emocional, física con nosotros? Pero nosotros estamos empecinados en trabajar. ¿Les ha pasado? Hijito, un ratito, porque estamos allá, déjame pues, ya los quieres patear a tu hijito, pero tu hijo quiere expresar algo que es muy importante para él, pero nosotros pensamos que no es importante las cosas de nuestros pequeños porque son pequeños. ¿Y saben cuándo esto se va a hacer notorio, hermanos, del trabajo que estamos haciendo bien o mal? Cuando ya comiencen a cumplir 9 años,
10 años, 11 años, 12 años, porque cuando vienen casos, inclusive de cristianos, ¿no? O sea, nosotros nos preguntamos, oh, pero hermano, ¿pero tú no venías a la iglesia? ¿Nunca has hecho un curso de crianza para hijos? O quizás sí lo había hecho, pero nunca lo había aplicado. ¿Y por qué les digo? Porque bien nos contaba, nuestros hijos están pasando por depresión, por ansiedad, están pasando por esto. Entonces, hermanos, tú puedes sentarte acá, escuchar los principios, pero lo que va a hacer que a tus hijos les funcione va a ser que tú apliques los principios que Dios nos ha dado. En su palabra hay sabiduría, ¿lo crees? Amén. Entonces, tú deberías, hermanos, agarrar esos principios para no cometer los mismos errores. Y ustedes que están acá, jovencitos, deberías tú escucharlo esto para que en un futuro, si quieres tener una familia, tú puedas aplicar estos principios. ¿No se han dado cuenta que hoy en día los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos? ¿Por qué? Y una de las razones que se hizo un estudio, bueno, que saltó en un estudio, fue porque ellos no querían causar el mismo trauma que sus papás o daño que sus papás habían hecho con ellos. Y sus hijos no toman decisiones, y sus hijos tienen años viviendo en casa, y tú dirás, ¿por qué no se casan? Pregúntate, ¿tú qué hiciste incorrecto? ¿Por qué tu hija no tomó una buena decisión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, pero tampoco no quiero que se frustren. Va a llegar un momento en que nuestros hijos sí tienen que tomar decisiones propias y tampoco no tienes por qué sentirte mal. Si tú hiciste lo correcto, dejaste que la palabra de Dios fuera sembrada en su vida, bueno, ellos también tienen que equivocarse. Y no tienes por qué sentirte ahí mal. Si tú sabes que hiciste lo correcto, si oras por tus hijos, que es algo que como padres deberíamos hacerlos. Y lo mejor, como dijo mi esposa, es darles una vida de fe. Es la mejor herencia que podríamos darles. Y para eso yo te quiero contar cómo guiar a nuestros hijos. Entonces, normalmente siempre doy 3 pasos, pero ya le decía a mi esposa, vamos a dar 4 pasos para que dos, para que no haya uno que hable más que el otro. Entonces, yo quiero empezar con uno, y si tienes para anotar, papito, anótalo, porque uno está pensando en recién cursos, escuela de padres y demás. Anota, la iglesia te lo está dando gratis y sobre todo hay mucha sabiduría en su palabra. Número 1, hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como padres es ser un ejemplo de fe genuina. Y te voy a leer la cita de Filipenses 4:9. Dice, esto lo dijo Pablo, hermanos, y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Mira lo que dice Pablo, todo lo que has aprendido y has recibido y has oído y has visto, háganlo, ¿ya? Y el Dios de paz estará con ustedes. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven, ¿ya?, que de lo que nosotros decimos. Entonces, si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, ¿no? A las chicas se les respeta, ¿no? No se les toca ni con, ¿cómo es? Ni con el pétalo de una rosa, ¿no? ¿Se acuerdan esa frase? Ya no se dice, ¿no? Acá todos se golpean porque quieren igualdad ahora, que todos se golpeen, ¿no? Estas cosas que salen como locas. Pero imagínense que mi hijo vea que yo le estoy metiendo la mano a su mamá. ¿Qué va a pensar él? No va a ir, hermanos. Recuerdo una película, esta película es buenaza, mírenla, de hombres de valor. Están sentados varios hombres en la mesa y están hablando un poquito de sus padres, ¿no? Cómo fue, uno decía, yo nunca tuve padre, ¿no? Si yo estoy un hombre bien, es porque mi vecino me adoptó prácticamente como si fuera un hijo, ¿no? Y él me inculcó mucho la palabra de Dios. Y cada uno hablaba, y uno de ellos en la mesa habla y dijo, bueno, yo lo único que me acuerdo de mi padre es que era un hipócrita, decía. ¿Por qué? Porque él un día viene, se acerca a mí y me dice, si un día te veo tomando una cerveza, te voy a dar la paliza de tu vida. Y mientras me decía eso, tenía una lata de cerveza en la mano. Y él mismo decía, ¿no? Es tan difícil obedecer a un hipócrita. Y lo que buscan nuestros hijos son modelos. Y el primer modelo no son pueblos faranduleros, hermano, no son los influencers. El primer modelo somos tú y yo. Esa niñita necesitaba un buen modelo, alguien que pudiera escucharla, alguien que pudiera enseñarle a caminar, que le dijera que estaba hermosa, que le dijera que era una princesa. Pero hermanos, al no encontrar eso, tomó esa decisión. Y nosotros no queremos enviar a nuestros hijos a un mal destino. Queremos llevarlos a un buen destino, ¿verdad? Tal como dice la palabra de Dios, que sean exitosos, como dice su promesa, serán nuestros hijos exitosos sobre esta tierra. Todo les irá bien. Si tú quieres eso, hermanos, pues es importante que nosotros seamos el primer ejemplo. ¿Cómo podemos decirle que seamos cristianos, hermanos, a nuestros hijos, si no demostramos eso en casa? Quizá en casa todo el tiempo estás peleando.
Y acá hay parejas que hoy en día pueden estar sentando y pueden decir amén, amén, pero de lunes a sábado están hablando groserías, están mintiendo y entonces dicen, no, yo no quiero ir. Esa es la razón por que muchas veces los hijos no quieren venir a la iglesia. Dice, mi papá es cristiano, pero no vive como cristiano. Sigue insultando a mi mamá, sigue ofendiéndose, sigue diciéndose groserías. Mi casa parece un lugar, un manicomio, todos parecen locos, todos gritan y no es la forma, no es el lugar y eso es lo que tus hijos no desean, hermanos. Por eso es muy difícil, por eso tú tienes que ser un testimonio de fe. Y no te digo que seas perfecto, sino que a pesar de que te equivoques, a pesar de que haya errores, ve y pídele perdón. Hay muchas formas de dar ejemplo, hermanos. Por ejemplo, enséñales a orar. ¿Quién les enseña a orar? Si tú no les enseñas a orar, ¿quién les va a enseñar a orar? Cuando los acuestas, ¿quién ora? Cuando pasa alguna dificultad, ¿quién les enseña a orar? Pues tú tienes que ser la persona que les enseñe a orar. Que cuando hay un problema, aunque tú no estés, ellos digan y piensen, oye, hay un problema, mi papá oraba, entonces yo también quiero orar. A veces en las mañanas cuando yo estoy en mi tiempo escuchando una predica, estoy orando, y mi hijito viene y me dice, papá, ¿qué estás haciendo? Y le digo, hijito, ¿qué estoy hablando con Dios? ¿Y dónde está? Un día me preguntó, ¿dónde está? Aquí está, todo lo puedes ver, pero Dios está acá. Entonces esas cositas, yo quiero que queden marcados en él. Por ejemplo, mi hijito dice, papá, tengo miedo, vamos a orar, me dice. ¿Por qué busca eso? Porque ya aprendió que cuando viene temor a su vida, su fuente de rescate y de protección es Dios. Entonces es lo mismo que tú tienes que enseñarle, hermano. Es fácil, al principio cuando no somos padres y no sabemos, pues es complicado, pero conforme va avanzando la crianza, hermanos, esto comienza a ser mucho más sencillo. Tus hijos quieren a Dios, quieren buscar a Dios, pero quieren modelos. Y el primer modelo eres tú. También enséñales a confiar en Dios. ¿Te acuerdas cuando hubo el incendio de acá en Miraflores? A mí me encantó eso, hermanos. No el incendio, ¿no? Voy a dejarme explicar, ¿no? Se estaba quemando acá y recuerdo que y mi cuñada fue la que llamó, no hay un incendio, Miraflores, tengan cuidado. ¿Incendio en dónde? Abrimos las cortinas y en verdad había un incendio, hermano, se notaba el fuego. Y mi hijo dice, hay que orar. Y nos llevó a todos a la sala a orar. Entonces yo me pregunté, ¿por qué hizo eso? Entonces yo me alegro, hermanos, porque a pesar de muchas dificultades que como padres podemos tener, porque también nosotros somos perfectos, nos equivocamos en algunas cosas, mi hijo está entendiendo este caminar de fe. ¿Cuántos de sus hijos estarán viendo, por ejemplo, dibujos animados así? Y algo que no les gustarán, que quizás no le está sembrando. Y algo que me gusta, por ejemplo, de Ian últimamente es que lo único que quiere mirar son historias de la Biblia, hermanos. A eso sí le dejo, mira, ya que mírate las historias de la Biblia, ¿no? Y luego lo veo con su Biblia, allá entré a su cuarto y estaba con su Biblia leyéndola. Y dije, Ian, ¿qué sabes de esta persona? Y le comencé a tomar con una especie de examen. Esto, lo otro. Y le dije en el cuarto mientras dormíamos, hijito, lo único que tú necesitas en esta vida es la palabra de Dios. Y un día yo me acerqué, le hablé mi corazón a mi hijo cuando me voy caminando, tiene 7 años, le dije, hijito, tú no sabes las cosas que tu papá ha vivido y no, o sea, hablo de un tiempo de pecado, de esclavitud que tu padre ha vivido, pero tu hijo, yo quiero que conozcas a este Dios que ha salvado. Yo quiero que tú puedas conocer a este Dios que ha cambiado la vida de tu papá, de tus tíos, de tu tío Coco, le digo, ¿no? De tu tío Renato, de tu tía Vanessa. Ese Dios quiero que tú lo conozcas. Y me dijo, ya papá, sí, yo también quiero conocerlo en tus cositas, ¿no? Y él está orando. Hasta él involucra, hermanos, en sus oraciones. Yo no sabía algunas oraciones que le está pidiendo a Jesús. Por ejemplo, les voy a contar una, y antes que mi esposa pase el segundo punto, si no voy a ganarme toda la predica yo. Por ejemplo, les ha contado ayer que está orando a Jesús porque quiere irse a Disney. Y ayer nos ha revelado, ¿no? Yo estoy, papá, te voy a contar mi secreto, que yo estoy orando a Jesús para que nos lleven a Disney. Y yo dije, ¿a Disney? Estoy 4 visas, estoy pensando el costo. Bueno, hijito, si Dios te lo estás pidiendo, Dios concede el deseo de tu corazón. Entonces, Señor, bendice la oración de mi hijito, bendícenos. Pero me gusta, hermanos, que nuestros hijos estén caminando así. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto que sí. Hay todavía cosas que mejorar, pero ellos quieren buscar modelos y yo no quiero que le encuentren afuera. Yo quiero que nosotros seamos los primeros modelos para esto. Entonces, sé un modelo para tu hijo. Punto número 2. Así es. El primer modelo de nuestros hijos somos nosotros.
Cuando un bebé nace, abre sus ojitos, ¿no es cierto? Ve primero a mamá y a papá. Pero cuando tú defraudas el corazón de tu hijo, ese niño va en busca de otros modelos a quien seguir. Entonces, pregúntate, ¿eres el modelo que tu hijo quiere seguir o estás defraudando su corazón el día de hoy? Es duro saber que muchos jóvenes no quieren asistir a la iglesia donde sus papás van porque dicen que es un lugar de hipócritas. ¿Por qué? Porque los domingos están que se chancan el pecho, pero de lunes a sábado tienen una vida totalmente diferente, ¿no? Entonces, redondeando la idea que decía mi esposo, es importante que más que las palabras que digamos, son las acciones que demostremos, ¿sí? Y de repente, si no hemos sido ese modelo que nosotros esperamos ser para nuestros hijos, podamos sentarnos con ellos y pedirles perdón. Perdóname porque hasta este momento me he equivocado, porque todos cometemos errores, pero de ahora aquí en adelante quiero ser ese modelo que Jesús nos enseñó a hacer y vamos a hacerlo juntos. Y volver a iniciar, y cada vez que nos equivoquemos, volver a iniciar y volver a iniciar, porque ellos van a entender que así como ustedes cometen errores, en algún momento ellos se van a equivocar, pero también van a saber que ustedes están dispuestos a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, van a buscar otros modelos, y bueno, este mundo está lleno de modelos que influencian nuestra vida de una forma muy negativa. Entonces, busquemos. Sí, perdón, quiero contestar una pregunta que una vez me hicieron con este punto. Y la persona que me dijo, ¿puedo ser modelo a pesar de que mis hijos sean grandes? Yo dije, sí, sí se puede. A pesar de que tus hijos sean casados, tengan hijos, puedes ser un modelo, un nuevo modelo. Dios hace cosas nuevas. Amén. Así es. Número 2, crea un ambiente de fe en casa. Y para ello vamos a ir a Deuteronomio 6, versículo 7. La palabra de Dios nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Entonces, no esperes que en la iglesia sea el único lugar de influencia para que tus hijos escuchen de Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen a sus niños en kids, ¿verdad? A ver, levanten la mano. Eso, poquitos, oye, poquitos. Más importante que la iglesia se ocupe de la fe de tus hijos es que tú como papito, como mamita, te ocupes de la fe que ellos tienen en su corazón, ¿sí? Y como le decía, ¿no? O sea, tenemos que rodearnos de un ambiente de fe en casa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la casa de mis papás, mi mamá tiene su habitación con citas bíblicas, ¿no? Y mi hijito me pregunta, mamá, ¿por qué la mamá Luz tiene así tantas letras? Le digo, no, porque ahí dice la palabra de Dios. Como él ya ha aprendido a leer, le hago leer, ¿sí? Igual, en la casa nosotros también tenemos pequeños mensajitos de la palabra de Dios. Él tiene su Biblia que le ha regalado su tía Tiffy y él se pone a leer acerca de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a comer, también hacemos la oración. Y cuando de repente uno de ellos ha olvidado, dice, no, alto, no comas. Vamos a bendecir los alimentos, ¿no? La última vez me caí jugando fútbol y lo primero que hizo mi hijo fue ponerme manos sobre la rodilla y me dijo, no te preocupes, mamá, Jesús te va a sanar, ¿no? Y yo me doy cuenta que no solamente la iglesia le habla de Jesús, sino que también nosotros tenemos que hablarles de Jesús a ellos, porque créeme que no hay lugar más, pero más seguro para ellos que Jesús, que su confianza esté puesta en Dios y que ellos puedan saber a quién acudir en momento de problemas, porque nosotros vamos a estar aquí para ellos para siempre. No, en algún momento nuestra vida va a cesar, vamos a ir al encuentro con Dios. Sí, nuestro cuerpo va a descansar, pero cuando nosotros les dejamos esa herencia de conocer a Dios, de saber a quién refugiar, a quién irse en cada día de nuestra vida, en cada problema, ellos van a sentirse seguros y a pesar que papá y mamá no estén, Dios está con ellos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos crecer
esa dosis de fe que ellos necesitan diariamente y no solamente los domingos, no solamente de repente en Kids, no, sino a través de nosotros, que antes de dormir podamos leerle una historia bíblica, ¿sí? En vez de contarles un cuento, ¿por qué no agarras parte de la Biblia y se la lees? En forma de historia, que le puedas explicar y le puedas decir, ¿no?, que ellos tenían la fe, esa fe en Dios, como ellos también pueden tenerla. ¿Está bien? Entonces ese es el punto número 2. Amén. Vamos al punto número 3. El punto número 3 es enseña y dialoga sobre la palabra de Dios. Y es algo que me gusta. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Y le escribe, lógicamente, a Timoteo, ¿no?, uno de los discípulos de Pablo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, preparado para toda buena obra. Ahora, la Biblia no solamente es un libro de historias, hermanos, es nuestro manual de vida, nuestra guía. Si tú quieres saber de finanzas, la palabra de Dios te enseña sobre finanzas. Si tú quieres saber sobre, no sé, sobre el tema de matrimonios, también la Biblia lo enseña. Cualquier tema se encuentra en la palabra de Dios y ella te va a ayudar a que puedas caminar seguro en esta vida. Por eso tú tienes que enseñarle. Hace poco estuvimos repasando, le dije a mi hijo, ¿tú sabes la historia de Daniel? Y no conocía mucho a Daniel porque en los libros que tiene no aparecía Daniel. Entonces yo dije, te voy a contar sobre Daniel. Entonces, y mi hijo estaba un poquito asombrado. Me dijo, wow, papá, y los leones no se comieron. Me encantan ese tipo de conversaciones con mi hijo. En verdad, es lo máximo. Cuando estamos los dos. Ayer tuvimos, mi esposa le dije, llévatela a Danaís, déjamelo ahí. Entonces fuimos ayer a entrenar un poco de fútbol y estábamos entrenando. Entonces mi hijo se frustraba en un momento. Le dije, no, hijo, pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. Tú puedes, tú lo tienes que esforzarte. Vamos. Y lo he hecho, puedo entrenar, hermano, 1 hora y media. Y después nos íbamos caminando y conversando y abriendo su corazón y luego llegamos a la casa. Escúcheme, yo le dije, tú tienes que obedecer porque la Biblia dice que este es un buen mandamiento, hermano. Hijo, le digo, si tú obedeces en esta vida vas a recoger recompensas buenas para tu vida. ¿Ok, hijo? Sí. Ahora te voy a contar por qué tuve esta conversación y por qué quería tener esta cita con él. Porque hace algunas semanas atrás me preocupó algo. Le voy a contar ya, para que nadie se entere. Pero es que me preocupó algo. Escúcheme, que lo que pasa es que habíamos ido ya está creciendo y nos fuimos a un parque y no le... O sea, normalmente mi hijo entiende cuando le compro y no le compro. Pero esta ocasión fue distinta. Porque mi hijo se frustró mucho por algo que yo le dije que no lo iba a comprar, que no lo iba a comprar. ¿Ya? Entonces yo no le hice caso al principio, ¿ya? Luego hablé con él, me puse a su altura, así como dicen, ¿no? Hablé con él, le dije, hijito, es no, pero él se puso, no sé cuál es la palabra, terco, sensible, y todo el rato comenzó a llorar. Ya hasta ahí no me preocupó, ya esto se le va a pasar, ya hemos hablado, hemos conversado, él tiene que saber que no es no me va a manipular. Pero hermanos, de ahí nos fuimos a descansar. Y a mi hijo lo miré en su cuarto dándose golpes aquí en la cabeza, así. Entonces a mi hijo, no, algo está pasando, dije, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, ¿por qué te estás golpeando? Le dije. Entonces le hablé serio, me senté con él y él me dijo esto. Lo que pasa es que ya no quiero pensar en eso y me vienen pensamientos. De por qué no le compré. Y ya no quiero pensar. Le dije, no te lastimes, le dije. Y me puse a conversar con él. Pero mi esposa vino después y lo sentó y habló. Le dijo lo que dice la palabra de Dios, que hay que pensar en las cosas que son buenas, dignas de alabanza y de buen nombre. Pero aún así yo me quedé pensando. Digo, Ian ya está creciendo. ¿Por qué ha reaccionado así? Entonces me levanté al día siguiente y me puse a orar por él. Porque algo que tenemos que hacer como papás es orar por nuestros hijos. ¿Estás orando por tu hijo? ¿Sí? Hermanos, una oración te puede salvar a tu hijo, en verdad. Me puse a orar, yo le pregunté, Señor, ¿cómo debo criar? Está pasando una nueva etapa, 7, va a cumplir por su año 8,
¿qué es lo que debo hacer? Y hermano, y yo sentí esta respuesta de parte de Dios. Me dijo, pasa tiempo con Él. Yo pensé que me iba a decir una cita bíblica, ¿no? El Señor. Pero solo sentí eso, pasa tiempo con Él. Entonces yo por eso necesitaba ese tiempo con Él ayer. Y bueno, ya hemos pasado bastante tiempo porque había muchísimas vacaciones, ¿no? Pero ayer era muy importante porque yo quería hablar algunas cosas con Él. Y yo le dije acerca de la obediencia. Le dije, hijito, no te voy a dar todo lo que tú quieras, quiero que entiendas. Lo único que quiero que entiendas es que me obedezcas. Y vas a ver la recompensa. Ayuda a papá, ayuda a mamá en la casa. ¿Ok? Regresamos, conversamos de muchas cosas, me estaba yendo a cargar. Y cuando entramos a la casa, fue tan bonito y tan especial porque me dijo, sí papá, voy a obedecer, voy a hacer esto, ¿no? Y lo bañé, lo ayudé a bañarse, y es grandecito ese baño, pero le ayudo en unas cosas. Y le dije, cámbiate porque papá se va a bañar. Y cuando salgo de bañarme, me dijo, sale papá, te tengo una sorpresa, me dice. ¿Y cuál es la sorpresa? Y me lleva para la sala, hermano, bueno, al comedor, y había armado toda la mesa para comer. Los platos, las cucharas, los vasos. Me dijo, papá, voy a obedecer. Yo quiero obedecer y quiero que disfrutemos estos tiempos con familia. Entonces, cuando mi hijo hizo eso, hermanos, me acordé de la oración que hice ese día y que Dios tiene sabiduría. A veces queremos un gran, no sé, harta letra que el Señor nos dé, pero el Señor me dijo, conecta con Él, pasa tiempo con Él. Y hermanos, yo me di cuenta cómo tan importante es la conexión de papá a un hijo. Hombre hablo, papá. Cómo es importante y cómo es tan distinto cuando habla una mamá que cuando habla un papá. Porque con mi esposa pasan más tiempo. Con las mamás pasan más tiempo los hijos normalmente, ¿verdad? Sí, y con los papás no tanto, porque los papás a veces estamos más horas en el trabajo o en los negocios. Pero me di cuenta de la necesidad que tenía mi hijo de tener estos tiempos hablando. Y cómo cambia, hermanos. Cambia cualquier momento. Me comenzó a contar varias cosas. Papá, te voy a contar esto de mis compañeros. Y yo le dije, ¿esto tú le has contado a tu mamá? No, papá. Yo digo porque capaz quiere contárselo a un hombre, a un varón, a alguien que es como él. Y lo que te quiero decir, hermanos, que nuestros hijos nos necesitan como padres también en la crianza. Sus corazoncitos están gritando, papá, quiero estar contigo. Porque recuerda que nosotros, escúcheme lo que les voy a decir, les vamos a presentar a Dios como Padre. Y si nosotros como Padre no sabemos vivir una vida de fe, no estamos con ellos, no estamos escuchando, no estamos inmiscuidos en sus cosas, entonces, hermanos, su identidad va a ser muy frágil en esta vida, va a ser muy débil. Hoy no te quiero hablar de todas las cosas que puede vivir un hijo cuando papá está ausente, pero sí te voy a decir que cuando papá no está presente, su identidad es muy débil de un varón. Por eso, mamás, si tu esposo se fue, te abandonó y no hay un papá, lo que te enseña la Biblia, lo siguiente, no es que tú seas un padre. La Biblia enseña que tú le enseñas que Dios es su padre. No quitó la parte de padre, sino ellos tienen que conocer lo importante de que es tener un padre presente en la vida de ellos. Entonces siéntate, lee historias, cuenta chistes, celebren, disfruten momentos con ellos. Si tienes tiempo, estás en tu carro, deja de poner chistes, hermano. Pon historias de la Biblia, pon música cristiana, disfruten tiempo así, para que tus hijos crezcan fuertes en esta tierra. Amén. Y yo no quiero tener, quiero tomar este punto porque mi esposa falta el cuarto. O sea, quiero que esto sea tan fuerte en nosotros. Escúchame, iglesia. Es tan... cuando los hombres no ponen atención a esto, se están olvidando algo. Tu generación no termina contigo, hermanos. Tu generación continúa con tus hijos.
sáquenme una generación en la Biblia, fuera de Abraham, Isaac y Jacob, que haya durado, que se hable así como ellos. No hay. ¿Y qué hicieron distinto a Abraham, Isaac y Jacob? Su fe. David, todo el mundo lo admira, pero él no hizo eso. Nadie más continuó lo mismo. ¿Tú quieres que tu generación continúe? Pues entonces haz lo que dice la palabra de Dios. Sí, es muy importante. Recuerdo que cuando fuimos a Lima, estuvimos de visita en una iglesia y el predicador decía, ¿no? A mí, un día mi abuelo nos reúne para repartirnos la herencia, ¿no? Entonces todos los nietos estaban esperando a ver qué les había tocado, ¿no? Y él dice, a mí no me tocó nada físico, ¿no? Pero lo mejor que me pudo dejar ese hombre es su fe en Dios, porque él me enseñó a confiar en Dios, ¿no? Y ese es el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros hijos, ¿no? Darle nuestra fe en Dios. Ian es muy especial para nosotros, y no digo que mi hija no lo sea, sino que ella recién está creciendo y sus experiencias son totalmente distintas. Sabemos nosotros que Dios tiene un propósito para ella muy bello. Él es un torbellino de emociones. Algunas de las maestras de Kids ya lo conocen. Y esto va con el punto número 4. Nos dice, anímalos a servir a Dios y a los demás. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. La fe se fortalece cuando se vive, ¿ya? Nosotros tenemos que andar un andar de fe y también tenemos que hacer lo mismo por nuestro prójimo. Me encanta Ian porque Ian es una persona que es muy atento. Le gusta ayudar a las demás personas. Recuerdo que un día había una persona que estaba arrastrándose en el suelo, estaba pidiendo dinero y nosotros estábamos en el carro, ¿no? Y ella me dice, mamá, mire, esa persona no puede caminar. Él quería bajarse del carro para ir y ayudarlo a moverse. Y yo trataba de explicarle, ¿no? Pero él sentía su desesperación por ir y ayudarlo, ¿no? Entonces, me encanta porque tiene ese tipo de reacciones. Ve a una señora que está fuera de la casa con su moto y deja sus cosas en el suelo. Él va corriendo y dice, espera, yo te voy a ayudar. Alza sus cosas, ¿no? Y cada vez que camino con él, la gente me dice, ¿no? Su hijo es muy bien educado, ¿no? Es muy atento, es muy amable. Nos sentamos en el carro y no hay espacio y le dice, oh no, por supuesto, y le da su asiento. Y sale con ese tipo de frases. Y yo digo, esta no es solo mi educación a la educación de su papá. Es la palabra de Dios en él, mostrándose a través de estos actos que nos edifican a nosotros, que nos enseñan a nosotros. Y sabemos, podemos estar confiados que la palabra de Dios está haciendo y creando fruto en su vida. Es por eso que nosotros queremos decirles eso, ¿no? No hay lugar más seguro, ni cosa mejor que podemos hacer por nuestros hijos que enseñarles la palabra de Dios, que orar por ellos, orar con ellos, enseñarles a orar, para que la palabra de Dios haga el fruto en ellos, porque de eso se encarga el Señor. Nosotros solo tenemos que sembrar la semilla y te vas a dar cuenta que cuando ellos crezcan no vas a tener de qué preocuparte. Y si tu hijo ya está grande, puedes orar por él, orar, y te vas a dar cuenta de que tus oraciones van a ser contestadas, ¿no? Como la mamá de Pablo Olivares. Entonces nunca es tarde para llevar a nuestros hijos al camino del Señor, y es la mejor herencia que podemos darles a ellos, saber que Él va a cuidarlos cuando nosotros no podamos estar,
Yo siento que soy una mamá que no quiero despegarme de ellos. Pero ahora puedo sentirme confiada que donde no estoy yo, está Dios para cuidar de ellos. Y eso es mucho más importante porque mis fuerzas son limitantes. Pero Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y poder confiar el mejor regalo que Dios dio a nuestra familia, que son nuestros hijos, en las manos de Dios, sabemos que no hay lugar más seguro que Él. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esta labor porque a nosotros nos corresponde y en algún momento también tendremos que dar cuentas de aquello que nos fue dado, que no solamente es el trabajo, nuestras casas materiales, sino que son nuestros hijos. Y si nosotros nos ha dado Dios nuestros hijos, es porque nos ha dicho, hey, tú eres capaz de educar a ese niño. Tú tienes la capacidad de hacer que ese niño sea un niño exitoso, que crea en mi palabra, que tenga la vida que con el propósito por el cual yo lo he enviado. Tú tienes la habilidad, tú. Pero a veces no nos preparamos, no estamos en la palabra de Dios, o nos distraemos por un tiempo, o nos mal enfocamos en otras cosas. Entonces, esta semana te invito a que trabajes un poquito menos y pases más tiempo con tus hijos, ¿sí? Porque ellos necesitan de ti. Me encanta porque mi pequeña me dice, mamá, ven, pinta conmigo, ven, juega conmigo, y todo el tiempo quiere que esté con ella. Y yo sé que a veces por el trabajo nosotros le decimos, espera, espera, espera. Pero dime, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, te necesito, Dios te dice, espera. Él te dice, aquí estoy. Entonces, dejo el trabajo y digo, aquí estoy. Porque estoy yo para ti. Pero quiero enseñarle que Él siempre va a estar para ella. Nada más, hermanos. Así es. Bueno, queremos terminar diciendo de que tu hijo, hermano, también tiene dones especiales. Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado y le ha puesto a los mejores padres para que ustedes puedan guiarlos a una buena vida. Así que no te juzgues si tú sabes que no has estado haciendo lo correcto. Algo que nosotros siempre les pedimos cuando trabajamos lo que es crianza, ¿no? Nosotros tenemos un curso que se llama Paternidad Efectiva, que lo tuvimos que aprender también. Y yo les digo, aprendan, hermano, busquen. La iglesia tiene muy buenos cursos, pero si no hay todavía, hay gente muy buena que enseña y nos ha ayudado mucho para saber guiarlos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no te descuides, no dejes de hacer tu trabajo como padres. Nuestros hijos nosotros somos administradores de ellos, no nos pertenecen. Y puede sonar duro, hermanos, pero no nos pertenece. Si nos pertenecieran, se quedarían con nosotros. Le pertenecen a Dios. Entonces, hagamos un buen trabajo, porque un día se van a ir, ¿o no? Se van a ir. Y te llamarán de vez en cuando. No estarán siempre. Pero solo asegurémonos de haber hecho bien el trabajo y de llevarlos a esa vida que Dios tenía planeado. Decirle, Señor, hice todo lo que decía tu palabra. Se apartó, está tomando. Ok, pues tu palabra dice que yo regresará. Y en un momento regresará, hermanos, como le pasó al hijo de Billy Graham. Se fue. Y ahora su hijo es el que maneja todo el ministerio, que mueve a las naciones, hermano, que lleva las palabras a las naciones. Entonces, hagan eso. Y lo último que te quiero decir es algo que yo he aprendido. Hay un curso que me encantó, que era la bendición que desata un padre sobre un hijo. Cuando tengas la oportunidad, agarra a tus bebés, que es lo que yo hago con Ia, con Danaís. Y aunque dice mi esposa, los dos llegaron momentos. Ian llegó justo cuando mi madre partió a la presencia de Dios. Nos enteramos, ¿no? Nos estaba yendo y nos enteramos que mi esposa está embarazada.
sin haber pasado todavía, ¿no? Porque Dios le dijo. Sí, Ni Dios siquiera me había dijo pasado que el mes. estaba embarazada. Y Dios le dijo, estás embarazada. Entonces yo le conté, mamá, va a ser abuela. Parte de la presencia de Dios. Llegué allá. Y su nombre, justamente, sus dos nombres significan eso, no es un consuelo, una alegría en un tiempo difícil, duro. En cambio de Anaís, llegó un momento donde yo estaba caminando y Dios me dijo, ¿qué quieres? Y Dios te va a preguntar, hermanos, algunos piensan que Dios es un Dios todopoderoso que solamente te está señalando, ¿no? Dios es una persona, es tu papá que viene y te dice, como hijo, ¿qué quieres? Yo le dije, Señor, estoy enamorado de una niña, quiero una niña, dame una niña, le dije. Y al poco tiempo nace Anaís. Entonces, la primera persona que lo vio prácticamente ni siquiera fue mi esposa, fui yo. Porque yo estuve, ¿no? Cuando hacen la cesárea y le pusieron su canción, me dijo, ¿qué canción quieres? Póngame esta porque ella es mi princesa. Yo fui la primera persona que ella vio. Pero antes de que Ian, Anaís, o que tus hijos vieran a ti, que eres su papá o su mamá, le dice que su embrión vieron a Dios. Mientras Dios los estaba haciendo, formando. Entonces, ora por ellos, bendícelo, ponle manos y dile, te bendigo, hijo, según lo que dice Deuteronomio capítulo 28, te bendigo, según lo que dijo Jesús para nosotros, te bendigo y desata bendiciones sobre ellos para que nadie en esta vida, hermano, les haga daño. Y eso es algo a favor que tenemos los cristianos. Amén. Hermanos, que el mundo puede estar fregado allá, pero tú tienes un Dios todopoderoso que está protegiendo a tus hijos, aun cuando nosotros no estemos, porque nosotros no somos omnipresentes. Dios está cuidándolos, que nadie malo venga y los quiera tocar, les quiera hacer algo daño. El Señor está mandando a sus ángeles, porque es una promesa que nosotros la tenemos como hijos, porque hemos creído en Él. Entonces cree que haz las cosas bien. Yo te quiero dejar una tarea en esta enseñanza. Si tú sabes que no estás haciendo las cosas correctas, pide perdón a tus hijos. Y funciona el perdón, hermanos. Funciona mucho. Un hermano vino una vez, me dijo, pastor, te quiero pedir un favor. ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿puedes hablar con mi hijo? Y yo digo, ¿qué ha pasado con tu hijo? Y me comienza a contar que tenían una mala relación, hermanos. Y yo le dije, yo no voy a hacer tu trabajo. Le dije, voy a hablar contigo, pero con una condición. Le dije, que tú lo saques en estos próximos días a comer a su lugar preferido, le dije, a que hables con él, a que no lo critiques, solamente llévalo a disfrutar aquellas cosas que le gustan. Y en medio de la conversación de la comida, quiero que le pidas perdón. Pero perdón, me dijo, ¿vas a hacerlo o no? Le dije, brandazo. Sí, ya, lo voy a hacer. Me había olvidado de eso, hermanos. Ya me olvidado. Y después de 2 meses me encuentro con él. Me dice, pastor, te cuento, he hablado con mi hijo, he hecho exactamente. En medio de la comida, yo le dije, perdóname por esto, por lo otro. Y siento que algo se rompió y nuestra relación ha mejorado. Ya ves, le dije, la palabra de Dios funciona. Entonces, si tienes algo que pedir perdón a tus hijos, pidan perdón. Y deja después, y comienza a aplicar eso, y deja que Dios haga, pero comienza a aplicar lo que Dios dice. Ora por ellos, enséñales la palabra de Dios, un buen ejemplo, crea un ambiente de fe en tu casa, desarrolla servicio, dones en la vida de ellos, porque ellos jamás servirán si no te ven a ti servir a Dios. Y el cristianismo no solamente acá, hermanos, es afuera, mostrarlo afuera con los demás. Entonces tenemos chamba como padres, como buenos administradores. Amén. Ponte de pie y permítenos orar por ustedes.